Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su espacio, su programa Periodismo Hoy. Les saluda con mucho gusto Alexia Cervantes, a la distancia, pero en compañía de Andrés Solís, y ahora sí estamos un poquito más lejos de lo habitual. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, mi querida Ale, como siempre, pues aquí en una emisión más de Periodismo Hoy para platicar de cosas interesantes, mientras la distancia nos sigue manteniendo fuera de la cabina, pero con las ganas de seguir aquí haciendo este programa. Pues sí, porque, bueno, yo les comento que al momento de esta grabación yo estoy en Zacatecas, en mi estado, y aprovechando la vuelta, pues acompañé a mis papás a su segunda dosis de la vacuna, lo cual me da una paz infinita. Pero he estado escuchando algunos mitos justo hoy por la mañana que todavía están presentes en la gente a pesar de que ya llevamos varias semanas con el proceso de vacunación. Hoy, por ejemplo, escuché que las vacunas causaban esterilidad, cosa que es una falsedad, cosa que ya han desmentido los científicos, científicas, el personal especializado, así que de verdad les invitamos a mantenerse bien informados y a no caer en falsedades o en rumores o en cosas de las que ni siquiera tenemos seguridad y andamos por ahí replicando. Y pareciera que estamos en la época de la Edad Media, porque se ha hasta hablado hasta que en la vacuna vienen microchips para estarnos espiando, pero fíjate, Ale, que no es cosa menor, y por eso la importancia del periodismo de calidad, del periodismo bien documentado, porque ante los mitos que todavía andan circulando por ahí, pues le pedimos como audiencias a las personas que sean muy responsables, como bien dices, a no caer en falsedades, a no caer en mentiras, y para poder abundar en este tema y en la cobertura que desde los medios de información estamos dando, hoy vamos a platicar con un enorme placer con Miriam Lewin. Ella es titular de la Defensoría del Público de Argentina, un organismo que, por cierto, lanzó un manual para que periodistas y comunicadores podamos hablar atinadamente de las distintas vacunas que hay en el mercado, sus características y esos famosísimos efectos secundarios. Así es, Andrés, pero antes de todo esto, ¿qué les parece si calentamos motores y arrancamos con Periotips? Una sección que, ya saben, prepara Graciela Ramírez con mucha dedicación y que hoy aborda los modelos de educación contra esto que llamamos la infodemia en Alemania y en Holanda. Escuchemos. Periotips. Hemos hablado en este espacio sobre la importancia de la educación contra la información falsa y la desinformación. En el mundo, la estrategia más exitosa es la de Finlandia, donde se aplica una educación transversal en todos los niveles educativos, a la vez que se hace una divulgación en medios de comunicación y en conferencias dirigida a toda la población. Otros países aplican estrategias parciales y limitadas que en algo ayudan, aunque no atienden el problema de manera integral. En Alemania existen varios esfuerzos en este sentido. Uno de ellos es iniciativa de Terry Schulz, una periodista alemana con 20 años de experiencia que inventó un modelo que ha llamado Lügendetektor, que en inglés sería Lie Detector o detector de mentiras en español. Este consiste en formar a los periodistas y enviarlos a las escuelas para que puedan enseñar a los estudiantes a partir de los 10 años a verificar información e identificar fuentes fiables. Esta estrategia avanza poco a poco, incluso fuera de Alemania, pero su impacto dista mucho de alcanzar los resultados del modelo finlandés, donde se ataca el problema como parte integral de la educación en todos los niveles educativos y espacios mediáticos.
Sin embargo, ante la falta de políticas públicas más decididas, este esfuerzo se realiza a iniciativa particular de un grupo de periodistas, sin el patrocinio de grandes empresas tecnológicas como Google o Facebook o de ningún gobierno, sino que se financia de donativos de organizaciones benéficas como la Fundación WES. Otras maneras de aprender a defenderse de la información falsa fuera del aula se pueden encontrar también en iniciativas particulares de periodistas, académicos y expertos en comunicación. Es el caso del juego desarrollado por un grupo holandés llamado Drog. GetBadNews.com es un juego que sirve para reducir los efectos de la desinformación aplicando la teoría de la vacuna. Según esta, resulta útil someter a personas a informaciones falsas en un contexto acotado y controlado para desarrollar su sensibilidad. Así, se genera un anticuerpo mental dirigido a ayudar a la gente a identificar las noticias falsas y a rechazarlas. Los usuarios de GetBadNews.com se ponen en el papel de periodistas que intentan difundir historias falsas, ganar el mayor número posible de lectores y al mismo tiempo mantener la credibilidad. En conjunto con la Universidad de Cambridge, Drog realizó investigaciones cuyos resultados muestran que el juego contribuye a mejorar la detección de información falsa en la red. La idea es ayudar a la gente a defenderse de la desinformación con una especie de vacuna que nos advierta de antemano y enseñe a reconocer cuando se presente esta especie de virus que es la información falsa. Es vital aprender a distinguir el periodismo profesional de la desinformación. Busca más información sobre Lie Detector o detector de mentiras en la página de la Deutsche Welle y date la oportunidad de conocer el juego GetBadNews.com. Ahí podrás conocer los recursos que tiene un medio para tratar de aumentar el número de lectores, desinformando y explotando a las emociones o con acciones que le ganen credibilidad. Bueno, recuerden que parte importantísima de este programa es aportar conocimiento, aportar información útil y ahí, en este caso, nuestra productora Graciela Ramírez a través de Periodtip nos ha estado dando muy buenas herramientas y experiencias de otros países, como la semana pasada que habló de la experiencia en Finlandia, que desde 2014 en las escuelas hablan sobre el tema de cómo fomentar el pensamiento crítico ante los contenidos en los medios y esto, por supuesto, favorece la reducción de la tentación de caer en la infodemia. Así que si quieren escuchar nuevamente esta cápsula de Periotips de Graciela Ramírez de la semana anterior y esta, por supuesto, no olviden que tenemos cualquier cápsula disponible en nuestro podcast que está en la página www.e-medioradio.edu.mx. Y también que si tienen por ahí algún tema sobre la mesa, algo que les gustaría que abordáramos, que desmintiéramos en este espacio, se pueden comunicar con nosotros, con nosotras. Estamos en Facebook como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo y allí leemos y recibimos todos, de verdad, todos sus mensajes. ¿Y qué te parece, Ale? Si leemos algunos comentarios, por ejemplo, tenemos aquí a Fusoni MLJN. Periotips dio un claro ejemplo de la preocupación por la educación en países avanzados, en cambio nuestro país en pleno retroceso. Gracias, Fusoni. También nos dice Lorenzo Sánchez, hola, buenas tardes, pienso que hay algunos memes geniales, recordemos la semana anterior hablamos justo de los memes y el periodismo. Bueno, nos dice Lorenzo Sánchez, hay otros bastante deplorables, todo depende de dónde se observe y de la ideología que se tenga. Como cada martes los escucho siempre, sin embargo a esa hora es que voy hacia el trabajo y a veces me es imposible escribir. Un abrazo fuerte para el equipo del programa, también nos dice Lorenzo, el periodista de la trivia es Carlos Payán, que cabe decir, el periodista Humberto Musacchio pone en duda su honestidad. Ello puede ser comprobado en su libro dedicado a un gran periodista, Miguel Ángel Granados Chapa. Sí, el libro se llama Miguel Ángel Granados Chapa, un periodista en contexto. Bueno, claro, hay historias alrededor de muchos periodistas. Hay quienes dicen que Carlos Payán comía todos los domingos en casa de Carlos Salinas de Gortari y eso me lo confesó
una familiar del propio Carlos Payán. Pero bueno, Teresa Figueroa dice, muy interesante el tema de los memes, felicitaciones por traerlo al programa. Y bueno, ¿qué les parece si de una vez vamos con las primeras pistas de periodismo en persona? Porque el día de hoy vamos a hablar de una periodista que en sus propias palabras tiene al periodismo en las venas, pues su bisabuelo, Delio Moreno Cantón, fue fundador de la Revista de Yucatán. Qué buen dato conseguiste, Andrés, con esta cápsula de periodismo en persona del día de hoy. Pero también, vamos a dar más pistas. Por acá tenemos que inició su carrera en 1976 en El Correo de la Tarde en Mazatlán, Sinaloa, aunque hay que decir, pues esta periodista nació en la Ciudad de México y vive en la Ciudad de México. Al principio de la década de los años 80, esta reportera fue corresponsal de guerra y cubrió los conflictos y guerras civiles en El Salvador, Guatemala y también en Nicaragua. Si ya tienen una idea de quién vamos a platicar, comuníquense, escríbanos, mientras vamos a escuchar esta primera parte de nuestra entrevista sobre la cobertura periodística de la pandemia y en particular, a un año de distancia, cómo ha sido el proceso de vacunación en el mundo. La pandemia nos puso en la mesa, o mejor dicho, Andrés nos recordó que como periodistas tenemos el desafío de comunicar sobre temas científicos de forma entendible para que la población pueda tener y hacer uso de información esencial para su vida. Retomando este desafío, la Defensoría del Público de Argentina recopiló una serie de recomendaciones, un glosario también para quienes cubrimos la emergencia sanitaria y las campañas de vacunación. No obstante, estamos seguros que también servirá a las audiencias para que sepan identificar falsedades y, ojo, escojan mejor también las fuentes a través de las cuales se informan. Y como lo hicimos en algún momento aquí en este mismo espacio, si lo recordarás, Alexia, ya platicamos con Ginarelli Valencia, periodista especializada en temas de salud, sobre cómo hacer la cobertura de esta pandemia. Hablamos con el equipo de verificados sobre cómo identificar la información engañosa también relacionada con esto. En fin, ha sido un tema recurrente en este espacio que, como siempre, pues busca abonar al buen periodismo. Y para eso, hoy queremos platicar y vamos a platicar justamente con Miriam Lewin. Ella es periodista con amplia trayectoria y experiencia en el periodismo de investigación, ha trabajado en radio, en televisión, en medios gráficos y digitales y actualmente es la titular de un organismo fundamental que debería de haber en todos los países del mundo, que es la Defensoría del Público de Argentina. Miriam, muchísimas gracias por aceptar esta charla con las audiencias de Radio Educación aquí en nuestro programa Periodismo Hoy. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Desde la Defensoría del Público hemos percibido desde el comienzo de la pandemia la necesidad de que comunicadores y comunicadoras nos andemos con mucho cuidado, tengamos mucha cautela y mucho juicio a la hora de publicar información que la población en general toma en cuenta cuando decide sobre cuestiones que tienen influencias sobre su vida y sobre su salud. Por eso es que hemos encarado primero recomendaciones. Ustedes saben que la Defensoría del Público de Argentina no tiene ningún tipo de capacidad sancionatoria, que va por el lado de la formación, del diálogo, recibe reclamos de las audiencias y encara mesas de trabajo con los medios para reparar posibles vulneraciones de derecho. Y en este sentido hemos querido poner a disposición de colegas en las redacciones recomendaciones sobre cómo transitar este terreno minado, esta ciénaga de lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado infodemia. Qué bueno que lo pones así sobre la mesa, Miriam. Me da de verdad muchísimo gusto tenerte ahora en Periodismo Hoy. Ya habíamos tenido la oportunidad de platicar un ratito brevemente ahí en Pulso, aunque el tiempo es corto, y creo que aquí vamos a poder ampliar ciertos aspectos. Ya nos decías un poquito cómo surgió este manual de recomendaciones para el tratamiento periodístico de la pandemia y ahora del proceso de vacunación, pero ¿quisieras contarnos también quiénes participaron en su elaboración?
Por supuesto, nosotros no somos científicos y científicas en la Defensoría del Público, somos meramente comunicadores y comunicadoras, algunos del ámbito académico, otros salidos y formados al calor de las redacciones, de largos años en las redacciones, de manera que fuimos a quienes saben de esta cuestión, y no son tantos, de una enfermedad desconocida, con comportamientos cambiantes, han surgido nuevas variantes del virus, cientos de equipos de científicos y científicas en todo el mundo se han puesto a trabajar 24/24 para descubrir la vacuna o las vacunas, y lo han logrado, pero hay constantemente nuevos hallazgos, de manera que para informar responsablemente sobre coronavirus, se nos ocurrió que deberíamos referirnos, por ejemplo, a la Red Argentina de Periodismo Científico, profesionales que se han formado durante años para comunicar sobre ciencia y salud, la Sociedad Argentina de Inmunología, de Epidemiología, de Virología, sociedades científicas que han llevado adelante una tarea didáctica desde donde se los ha convocado, pero que constantemente están en contacto con los centros de producción de poder, de saber en todo el mundo, y que pueden de esta manera transferirnos a comunicadores y comunicadoras su conocimiento para que nosotros a su vez lo hagamos llegar a las audiencias. Y en términos de la relevancia de esta tarea que llevan adelante científicos y científicas, tengo que decir que ellos se han tomado esta responsabilidad adicional a la que tienen con muchísima responsabilidad, y han tomado conciencia de la importancia de los medios en este contexto, porque los medios de comunicación, y no solamente los medios de comunicación tradicionales, sino las redes sociales, son las formas que tenemos ciudadanas y ciudadanas de recibir información que nos va a afectar a nosotros y a nuestro entorno. Porque, por ejemplo, la decisión de vacunarse o no vacunarse, aquí la vacuna no es obligatoria contra el coronavirus. De manera que si una persona, porque tiene una información o recibe una información engañosa que le hace tener temor a vacunarse, eso no va a tener solo impacto en esta persona, sino que va a tener un impacto comunitario, porque cuanto más personas se vacunen, más efectiva va a ser el efecto del operativo de vacunación. De manera que tenemos que pensar que no solamente estamos influyendo con lo que comunicamos en la decisión de un individuo, sino que podemos estar poniendo en jaque las políticas sanitarias tomadas no solo por un gobierno, sino a nivel mundial. Fíjate, Miriam, que estás comentando algo que hemos referido aquí en este espacio en otro momento, ¿no? La responsabilidad de los medios de informar con certeza, con claridad, con datos valiosos para que las personas puedan tomar las mejores decisiones. Y creo que esto, lo que estás platicando, este manual, tiene que ser una muy buena herramienta, pero ¿qué recomendaciones se empieza? ¿Qué es lo que primero le dicen a las y los periodistas a la hora de hacer una cobertura tan fundamental como es el tema de la vacunación, que pues ya lleva 5 o 6 meses siendo la nota del día en el mundo? Bueno, en principio aquí hubo un debate acerca de, ustedes saben que el gobierno argentino contrató varios millones de dosis de la vacuna Sputnik. Aquí se empezó a hablar de la vacuna Sputnik poniéndola en cuestión desde muchos medios de comunicación, sin información científica, sino tomando una suerte de alineamiento político, y desconociendo la trayectoria que el Instituto Gamaleya tenía en cuanto a vacunación. De manera que aquí no se hablaba de la vacuna Sputnik ni de la vacuna del Instituto Gamaleya, sino de la vacuna rusa y hasta de la vacuna soviética. Yo me pregunto cuántas veces me ocurrió que mi padre o mi madre me llevaran a un vacunatorio para cumplir con el calendario de vacunación obligatoria cuando era niña y preguntaron la nacionalidad de la vacuna que me estaban aplicando. Y la respuesta es nunca. Y algunos científicos y científicas especializados en vacunación nos han dicho que, por ejemplo, aquí en la Argentina hay determinadas vacunas que son de aplicación obligatoria que tienen origen cubano.
nunca se cuestionó esto. Había una suerte de alineamiento político, y en estas cuestiones, si bien hay intereses geopolíticos en juego, no vamos a ser inocentes en cuanto a esto, la verdad es que cuestionar, acá se llegó a hablar de veneno al referirse a la vacuna rusa, la verdad es que poner en cuestión una vacuna por su nacionalidad y meramente por su nacionalidad no es aconsejable, de manera que una de las recomendaciones es referirse a las vacunas por el nombre del instituto que la descubrió o el laboratorio que la produce. Otra es tener en cuenta que cualquier tipo de información que nosotros difundamos tiene un impacto muy serio, pero muy serio en las emociones, en la salud mental de la población. Es decir, que si nosotros estamos diciendo que la única vacuna o una de las únicas vacunas que en una etapa determinada de la pandemia están disponibles para la población, estamos generando una incertidumbre y una sensación de pánico que es desaconsejable. Nosotros tenemos que pensar cuando informamos qué efecto va a tener esto en nuestros seres más queridos, por ejemplo. Es decir, pensar que estamos de algún modo afectando la emocionalidad, afectando la estabilidad, la psicología de nuestros hijos e hijas, de nuestros abuelos, abuelas, de nuestras personas más cercanas. Informar tratando de no sembrar el pánico, pero tampoco con liviandad. Y remitirnos como fuente a aquellos que, como dije antes, han profundizado y mantienen actualizado su saber sobre la pandemia y la vacuna. Es decir, no, por ejemplo, colocar en un mismo living a debatir a un dermatólogo que puede tener 3 posgrados en el exterior, o una dermatóloga, o un cardiólogo o cardióloga, con alguien que está estudiando la vacuna, con un miembro de la Sociedad Argentina de Inmunología, con un miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, que tiene un saber específico y actualizado sobre el tema que estamos tratando, que es un tema delicado. Saber elegir a nuestras fuentes, Miriam, y aquí viene otra de nuestras preguntas o de lo que hemos debatido desde este espacio que se llama Periodismo Hoy, es de pronto como que irte a las fuentes oficiales, a los periodistas, pues nos cuesta, porque es el discurso oficial y hay que ser críticos, sí, pero en este caso, pues de alguna manera las autoridades son las que llevan el conteo, digamos, más fidedigno, ¿no? Y entonces algunas organizaciones de la sociedad civil no gubernamentales se aparecen por ahí, puede que no tengan malas intenciones, pongámoslo así, pero puede también que no tengan los datos completos o la radiografía completa. En este sentido, creo yo que es importante, pues sí, revisar la información que dice el gobierno y a los especialistas adecuados más allá de a ciertas organizaciones, ¿no? Exactamente, Alexia, es el Ministerio de Salud y las organizaciones del Estado las que centralizan la información, incluso de los sistemas de medicina prepaga o de las obras sociales sindicales. Es decir, no solamente concentran la información del sistema público de salud, sino de estos otros sistemas que también funcionan en nuestro país, de manera que son solo ellos, solo estos organismos, los que saben cuántas camas de terapia intensiva hay disponibles, cuántas muertes se produjeron en un día, cuántas personas se vacunaron, y cuántas tuvieron como resultado de su test de COVID-19 un positivo. Es decir, que cuestionar la aptitud, más allá de que eventualmente pueda haber algún error, de estos organismos que concentran su labor diaria en procesar la información que les llega de varias fuentes, como dije, del sistema público o el sistema privado, es por lo menos imprudente. Creemos que solamente se puede recurrir, como dije antes, a quienes conocen aquello de lo que están hablando, y no a quienes desde una postura presuntamente informada lo que quieren es sembrar el miedo
y la desconfianza en las políticas sanitarias que se están llevando adelante. Los riesgos de los medios que asumen posturas ideológicas antes de la información, ¿no? Pero fíjate, Miriam, estaba escuchando una charla donde funcionarias de comunicación del gobierno del Reino Unido, es decir, el equipo de prensa del gobierno del Reino Unido, destacaba un poco esto, ¿no? A la hora de informar sobre el tema de las vacunas, no solamente hay que hacerlo desde el punto de vista del periodismo profesional, que es algo obligatorio, sino también pensar en las audiencias, en las diferentes audiencias, en la fragmentación de públicos. Y aquí pareciera que el periodismo latinoamericano ha errado a veces el camino de pensar que una sola nota la tiene que entender todo el mundo. Sí, yo creo que es un desafío, como dijo Alexia al principio, comunicar de manera clara. A veces yo misma he leído documentos que tenían como objetivo la difusión y que empleaban terminología científica con la que yo no estaba familiarizada. De manera que cuando comunicamos hay que tener en cuenta que todas las personas que escuchan tienen que poder entender aquello que estamos comunicando. Y en esto también, en las recomendaciones, ponemos de relieve la necesidad de la accesibilidad de las comunicaciones oficiales. Desgraciadamente en la Argentina, no todas las comunicaciones y no todos los programas, ni siquiera los informativos de los medios de comunicación, de radio y televisión, son accesibles. En el caso de los discursos presidenciales o de funcionarios del área de salud sobre la pandemia, muchas veces los canales de televisión tapan con sus zócalos, con su información, al tope de la pantalla, el recuadro de lengua de señas. Y esto hace que esos mensajes relevantes no puedan ser accesibles para personas con disminución auditiva, que utilizan la lengua de señas. Entonces, esta es otra de nuestras recomendaciones. Hay que cuidar la accesibilidad de los mensajes, y no solamente hay que pensar en las personas con disminución auditiva, sino en las personas con cierta discapacidad visual y con discapacidad intelectual, que también tienen derecho a acceder a estas informaciones que nos están afectando a todos y todas como sociedad. Hacemos una pausa solo para recordarles que estamos en las redes sociales esperando a que nos escriban. En Facebook somos Periodismo Hoy, en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo. Y ya saben que allí pueden enviar sus comentarios, sus sugerencias en torno al programa del día de hoy y también sus respuestas a la trivia de Periodismo en Persona. Hoy vamos a contar la historia de una periodista que fue la primera en entrevistar al subcomandante Marcos, el líder más visible del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y además una periodista combativa, aguerrida, que impone, y debo decirlo de manera personal, y bueno, pues es integrante del grupo de fundadores y fundadoras de La Jornada, periódico en el cual aún trabaja. Y déjame decirte que conozco personas funcionarias públicas que le tienen miedo a esta periodista, y también debo decirte que de las últimas veces que tuve el privilegio de platicar con ella y de coincidir con ella fue en un curso en el que los dos fuimos a tomarlo. O sea, a pesar de toda su experiencia, todavía se da tiempo de ir a tomar cursos, aprender cosas nuevas de periodismo. Pero bueno, comuníquense si es que ya sabe de quién se trata. Mientras, vamos a seguir hablando de la cobertura sobre el proceso de vacunación con nuestra colega periodista Miriam Lewin, defensora del público en la República Argentina.
Estamos platicando aquí en Periodismo Hoy con Miriam Lewin. Ella es periodista con amplia experiencia en periodismo de investigación, en radio, en televisión, en medios gráficos, también en medios digitales, y actualmente es la defensora de la Defensoría del Público de Argentina, y estamos hablando acerca de la cobertura periodística sobre la pandemia, sobre el proceso de vacunación. Y Miriam, quisiéramos preguntarte, ya medio habíamos tocado este punto de las vacunas, ahorita con lo que nos comentabas respecto a si es relevante o no decir la nacionalidad de la vacuna, pero al inicio de todo este proceso se empezó a hablar acerca de los efectos secundarios. En el caso particular de la vacuna de AstraZeneca, también de la de Johnson & Johnson, de pues reportes de trombosis, y sin duda esto puede, desincentivar a la población a que acuda a vacunarse o a que no quieran recibir tal o cual vacuna. La cosa aquí también que hay que entender es que los periodistas, que somos trabajadores esenciales, por ponerlo así, pues también hay una afectación emocional por la pandemia, no hemos parado, somos humanos, y estos miedos los tenemos y se reflejan a veces en nuestro quehacer informativo. Yo lo digo con mucho respeto, lo he visto en la redacción, en los espacios donde trabajo. Estos miedos a la vacuna tal o cual se reflejan en lo que hacemos y en lo que difundimos. Bueno, la recomendación, concretamente la 7ª, sobre los efectos secundarios de las vacunas de la Defensoría, se refieren a esto, pero conocer los efectos que producen las vacunas requiere de la lectura de material especializado, porque casi todas las vacunas pueden causar algún malestar o efecto secundario. De hecho, hasta las aspirinas causan efectos secundarios. La mayoría de los medicamentos que consumimos habitualmente. Yo he visto en Twitter una suerte de meme acerca de los efectos secundarios de un medicamento que utilizamos habitualmente para calmar el dolor, que realmente provocaba miedo. Tampoco hay que dar por sentados, sin ser científicos o científicas, que los problemas de salud que las personas puedan tener después de vacunarse se deben a la vacuna. De hecho, aquí hace muy poco ocurrió que un famosísimo conductor de televisión o periodista, Mauro Viale, murió 48 horas después de vacunarse. Inmediatamente quienes se oponen al operativo de vacunación y a las políticas sanitarias del gobierno vincularon el deceso de Mauro Viale, que murió por problemas cardíacos, sin conexión con la vacuna, al hecho de haberse vacunado. Y en algunos programas de televisión empezó a circular el mensaje, la vacuna mata. Seguramente, como ha sucedido en algunos países, no en la Argentina, cuando se detecta algún efecto secundario peligroso de la vacuna, no de las más leves, se ordena inmediatamente que se suspenda la vacunación hasta tener más evidencia. Y esto ha sucedido, por ejemplo, con la Johnson & Johnson. Y ahora me pregunto, ¿no es esto una demostración de que en general los gobiernos y los ministerios de salud y los científicos están muy atentos a la cuestión? Están muy atentos, y si nosotros vamos a las cifras, vemos que muchas más personas se han visto beneficiadas por la aplicación de la vacuna que aquellos que han tenido algún efecto secundario grave. Entonces, remitámonos a aquello que nos dicen científicos y científicas, proponemos no generar pánico ni alarma sobre efectos que son en gran parte previsibles, leves y pasajeros, y algunos, una ínfima minoría de ellos, poco significativa en números, pueden ser más graves. Y es que hay la posibilidad de tantas reacciones a cualquier agente infeccioso, bacteriológico o vacuna, como tantas personas hay en el mundo. Y aquí en este espacio, Miriam, de Periodismo Hoy, hemos hecho siempre un enfoque de un periodismo con visión de derechos humanos. Pero siempre recordamos que como periodistas, pues somos personas comunes y corrientes que a veces pues tenemos miedos, enojos, filias, fobias, etcétera, etcétera, que pues no tenemos que traducirlo dentro de nuestra cobertura informativa. Y aquí yo quiero preguntarte un par de cosas. La primera tiene que ver con ¿qué recomendaciones hacen ustedes para no vulnerar los derechos de las personas que acuden a vacunarse? Cuando les ponemos la cámara de frente, los queremos entrevistar a fuerzas, que nos den datos, que nos digan cosas que no tienen por qué decirnos, por un lado. Y la otra
pues cuando le sale la parte personal e individual al reportero o a la reportera, a quien conduce un espacio noticioso, a la hora de presentar la información. ¿Cómo no contaminar? Es indudable que estamos atravesados por nuestras emociones, más aún en pandemia y saliendo a la calle, estando en contacto permanente con la enfermedad y con la muerte. Quizás alguna de nosotros ha sufrido la pérdida de un ser querido, de una persona de su entorno. Lo que yo creo es que hay que tratar de tomar distancia, que nuestros y nuestras empleadoras tienen que tener en cuenta un relevamiento acerca de las condiciones de trabajo en pandemia, que han respondido varios cientos de periodistas en todas las provincias de la Argentina, y un 50% dice haberse visto afectado psicológica y emocionalmente por este trabajo cotidiano en tensión, ¿no? Ahora, en cuanto a la identidad, a la privacidad, nosotros decimos que el operativo de vacunación es un asunto de interés público y por lo tanto es recomendable que se lo cubra periodísticamente. Pero cuando asistimos a un centro de vacunación para ser inoculados, ahí entramos en la esfera del derecho a la privacidad, de manera que cualquier persona puede decirte que no quiere que publiques su imagen, que no quiere darte su opinión, y esto hay que respetarlo. Difundir las imágenes de las personas como nombre, apellido u otra información que permita su identificación, tiene que tener una instancia de consulta previa. Y si estas personas no quieren aparecer en los medios, están en su derecho, y entonces nos pararemos en la vereda con nuestra cámara y tomaremos imágenes amplias que no revelen la identidad de la persona, y consultaremos y publicaremos solamente las imágenes de aquellos que están de acuerdo. ¿Por qué es relevante publicar testimonios? Es relevante publicar testimonios de personas que se vacunan, porque como dijimos, esta es una actitud de responsabilidad comunitaria. Esos testimonios pueden contribuir a destacar ese hecho de responsabilidad comunitaria que significa vacunarse. Porque vacunarse no es un hecho egoísta, es un hecho solidario. Por último, Miriam, quisiéramos destacar que desde el periodismo, y yo creo que desde que estamos en las escuelas, en las universidades, preparándonos, aquellos que optamos por esa vía para llegar al periodismo, se nos dice que tenemos que tener diversas posturas, ¿no? Pero no es lo mismo tener a contrincante A, a contrincante B dando sus posturas sobre un hecho político, que tener a alguien que dice que el COVID-19 sí existe y a alguien que dice que el COVID-19 no existe. Vaya, o sea, ya estamos hablando de un hecho científico, y eso me hace recordar un caso que se volvió mediático, y también lo digo con mucho respeto para este personaje, para esta mujer que se llama Viviana Canosa, la cual ha entrevistado allá en Argentina, y tenemos conocimiento de que la gente, las audiencias se han quejado de esto, ha entrevistado a gente antivacunas, ¿no? A profesionales, entre comillas, que no están a favor de los procesos de vacunación. Puede haber discrepancias entre profesionales, pero la exposición en un living, o sea, a los periodistas y a las periodistas nos encanta la polémica, de dos personas que discuten sobre cualquier hecho, como puede ser la sanción de una ley, como puede ser algún hecho que tenga que ver con la agenda política, no es lo mismo que discutir sobre ciencia, porque solo valen aquí el conocimiento convalidado acerca de las vacunas y la pandemia, aprobado por la Organización Mundial de la Salud y por instituciones científicas que lo validan por consenso de pares. No tienen estas opiniones de una persona que a título individual, por más que tenga muchísimos títulos e incluso posgrado, se les contrapone. No podemos en este escenario exponer opiniones contrapuestas como recomienda la teoría del periodismo neutral y objetivo. En este caso hay una verdad científica comprobada y hay quien la discute. No podemos fomentar discursos contrarios al conocimiento global y a las políticas de salud pública adoptados por los gobiernos de las tendencias más contrapuestas, porque las ha adoptado China, las ha adoptado Venezuela, las ha adoptado Francia, las ha adoptado,
no podemos decir que haya un solo gobierno que no haya tomado medidas para proteger a su población. También la promoción, y en este caso volvemos al tema de esta conductora, que ha sido materia de reclamos por parte de las audiencias ante la Defensoría del Público, la recomendación de productos no autorizados por las autoridades sanitarias como presunta cobertura o protección contra el coronavirus no es aconsejable. Por ejemplo, el dióxido de cloro está demostrado que trae consecuencias que pueden ser letales, daña tejidos. Lejos de proteger contra el coronavirus, puede provocar graves problemas de salud. Y sin embargo, esto se ha recomendado. Y se recomienda también en redes sociales, de manera que hay que tener mucha prudencia, muchísima prudencia, cuando desde los medios de comunicación que ejercen el periodismo supuestamente de calidad, se recogen informaciones que circulan por las redes, que pueden tener un contenido fidedigno, pero también pueden contribuir a la difusión de rumores o de noticias falsas, detrás de las cuales puede haber incluso un interés comercial. No hacer del tuit una noticia. Mónica Lewin, periodista, defensora de las audiencias en Argentina, muchas gracias por haber accedido a platicar desde Buenos Aires con las audiencias de Periodismo Hoy, de Radio Educación. ¿Dónde podemos encontrar el manual, estas recomendaciones que ustedes hicieron rápido antes de que nos coma el tiempo? Rápido. Pueden encontrar las recomendaciones para la cobertura responsable de la pandemia y del operativo de vacunación contra el COVID-19 en la página de la Defensoría del Público de la Argentina, que es defensadelpublico.gov.ar, defensadelpublico.gov.ar. Y además lo vamos a compartir también en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Periodismo Hoy y también por ahí en las redes sociales de Radio Educación. Muchísimas gracias, Miriam, y te enviamos un fuerte abrazo hasta Argentina. Muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima. ¿Qué les pareció esta maravillosa plática? Creo que hay mucho todavía que platicar sobre el tema de la pandemia, muchos enfoques, muchos abordos, y esta plática con nuestra colega Miriam nos da mucha luz sobre cómo debemos platicar sobre el tema de las vacunas, porque las vacunas llevamos muchos meses en el proceso, todavía faltan mucho, y todavía faltan muchos millones de personas en nuestro país por recibir la inmunización. Así es que si quieren volver a escucharla, recuerden que a partir de este mismísimo miércoles va a estar disponible en la sección de podcast en el micrositio de Periodismo Hoy en www.e-medioradio.edu.mx. Y ya nada más, yo de manera personal de verdad quisiera reiterar que como periodistas debemos controlar estos miedos que tenemos frente al proceso de vacunación que nos va a tocar eventualmente, a algunos ya les tocó, pero controlar a veces esos miedos que tenemos también como humanos en torno a los efectos secundarios. Hay que ser de verdad muy prudentes. Y bueno, pues finalmente llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a una periodista de La Jornada que se ha interesado en asuntos latinoamericanos, en derechos humanos y movimientos sociales. Escuche, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Blanche Petrich. Pocas reporteras en México son referentes en la cobertura de temas de derechos humanos, y ella es además de esas reporteras que prefieren permanecer en la calle que tener una oficina en la redacción. La mayoría de sus colegas la ubica como una periodista combativa, aguerrida y sobre todo muy entrona, a la que algunas fuentes le tienen miedo. Ella es Blanche Petrich. Blanche Petrich Moreno nació el 30 de diciembre de 1952 en la Ciudad de México. Su nombre y su origen ya están cargados de historia y de su relación con el periodismo y las letras. Por un lado, Blanche es la hija de Carlos Petrich, un inmigrante alemán
cuya familia se refugió en 2 ocasiones en México, huyendo de la Primera Guerra Mundial y después escapando de la Guerra Civil Española. Por el otro lado, la reportera afirma que trae las letras en la sangre, pues su bisabuelo materno, Delio Moreno Cantón, además de constituyente liberal en 1857, fue fundador de la Revista de Yucatán. Por eso a nadie en su familia sorprendió que muy joven quisiera estudiar cualquier cosa relacionada con las letras y terminó estudiando en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García entre 1971 y 1975. Blanche Petrich inició su carrera en el periodismo un poco lejos de casa, cuando en 1976 se enroló como reportera en el periódico El Correo de la Tarde en Mazatlán, Sinaloa. Poco después, regresó a la Ciudad de México para trabajar como redactora de noticias internacionales en el periódico El Día, donde se fue apasionando por los temas políticos y conflictos bélicos en el mundo. Al inicio de la década de los años 80, Petrich Moreno se fue a trabajar al 1+1 y pocos años después fue parte del grupo que abandonó este diario para dar vida a La Jornada, diario donde ha trabajado desde entonces. Fue en esos años en que Blanche se convirtió en corresponsal de guerra y cubrió los conflictos y guerras civiles en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Blanche Petrich regresó a México para seguir siendo reportera de calle y hasta se convirtió en corresponsal del diario La Opinión de Los Ángeles, uno de los más influyentes medios en español en el mundo. Además, fue la primera reportera en entrevistar al subcomandante Marcos, el líder más visible del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, a quien se le puso al tú por tú desde su llegada a las Cañadas de Chiapas, montada en un caballo. Los años 90 marcaron una nueva era para la periodista que comenzó a tener espacios en medios electrónicos, cuando antes solo había trabajado para medios impresos con algunas fugaces colaboraciones. Trabajó como comentarista en noticiarios de Radio 13 y a muchas personas sorprendió verla de repente conduciendo espacios noticiosos y programas especiales en Radiópolis y en Televisa, siendo ella la reportera revolucionaria. Blanche Petrich sigue siendo reportera de calle e investigadora con una humildad que abruma, pues pese a su enorme experiencia, aún toma cursos y talleres de periodismo y los más recientes han sido sobre el uso de nuevas tecnologías para el periodismo. De charla amable y amena, Petrich Moreno sigue saliendo a reportear y sigue concentrada en los temas internacionales y las violaciones a los derechos humanos en aquellos lugares donde hay conflictos. Es, sin que ella lo reconozca, una periodista de paz. Pues Andrés, ya llegó la hora de despedirnos y quiero de verdad agradecerles por sintonizarnos, por estar aquí con nosotros en esta hora en las distintas frecuencias de Radio Educación. Recuerden que este programa es posible gracias a que ustedes siempre están al otro lado del aparato receptor o al otro lado de la internet. También no olviden que tenemos una cita todos los martes pasadita a las 13 horas y vamos a continuar la conversación en nuestras redes sociodigitales, en Facebook, Periodismo Hoy, en Twitter, @hoyperiodismo. Mientras tanto, Alexia Cervantes, como siempre, un placer acompañarte en este espacio. Nos escuchamos el próximo martes. Como siempre, Andrés Solís, un gusto y hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas.
Trabajamos para ustedes en el servicio social Samantha Bautista y William Sandoval, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas, en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, la producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.